bendiga, hermanos, amigo que nos acompaña hoy. Es un día muy especial para nosotros. Una vez más tenemos la oportunidad de alabar el nombre del Señor Jesús, de poder recibir su palabra. Yo quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer unos versículos del Salmo número 95. Salmo número 95, y vamos a leer el versículo número 6, 7 y una parte del 8. La palabra del Señor dice así: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Yo quiero esta mañana dejarte esa palabra. Si hoy tú, hermano, amigo que nos ves, el Señor toca tu corazón, no lo endurezcas. Deja que su palabra pueda traer esa agua que refrescará tu vida y que la cambiará por completo. Te invito a que cerremos nuestros ojos esta mañana y oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar presentes hoy, Señor. De poder, Dios mío, estar en este culto virtual para adorarte y exaltarte. Señor, sabemos que las dificultades de este mundo, Señor, están a todos lados, oh Padre Santo, y en todo momento. Pero también sabemos que somos pueblo tuyo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Padre, Padre Santo. Y ahora pedimos que tu presencia se derrame en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestras vidas este día y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Hermano, amigo, ahí donde tú te encuentras, toma un tiempo, adora al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos y recibe lo que el Señor ha traído para tu vida esta mañana. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Dios, en tu presencia quiero estar. Eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad, para llevar tu gloria, el evangelio de paz. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Anunciaste la paz, sí, Señor. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Ah, ah, ah. Dios, en tu presencia quiero estar. Eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad.
ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad, para llevar tu gloria, el evangelio de paz. Hermosos son los pies que anuncian la paz. La, 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 la. Ven con tu amor, Señor Jesús. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Queremos ser más como tú, Señor. Vivir en integridad, desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por pagar el precio en la cruz. Por amor. Dejaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad. No dejaste de ser Dios, pero dejaste tu reino. Tú siendo rey fuiste siervo fiel. Dios justo y con poder, me invitaste tu vivir para morir por mi vivir. Dios de misericordia, digno de toda gloria, alabado y exaltado en cielo y tierra. Tu sangre has derramado y lavaste mis pecados en la cruz por la promesa de darme la vida eterna. Tomaste mi Te negaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad.
la cruz por la promesa de darme la vida eterna. Me diste la vida eterna. Me compraste por amor, Jesús. Pagaste mi lugar. Oh. Fue tu sangre derramada en aquella cruz que me dio la salvación. Tú me diste libertad, Señor. Por amor a mí, por amor, tu inmenso amor, Jesús. Tan grande es tu amor, Señor, que no puedo estar fuera de ese amor. Es tan alto que no puedo estar arriba, tan bajo que no puedo estar por debajo de ese amor. Es un amor inagotable. Es un amor alcanzable para nosotros. Es ese amor que como un manto cubre multitud de errores. Es ese amor que nos invita a venir a tu presencia, a adorarte, a exaltarte. Es ese amor que entregó a su Hijo en la cruz para darnos libertad, para darnos la posibilidad de venir ante tu presencia y decirte: Abba, Padre. Abba, Padre, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, que te entregaste a ti mismo para darnos libertad. Digno eres, oh Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas de Misión Cristiana Elim en Bruselas, Bélgica. Que el Señor les bendiga. Es una bendición y un privilegio nuevamente estar frente a ustedes para poder compartir la palabra de Dios en este culto virtual. También queremos dar la bienvenida, como siempre, a aquellas personas que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Esperamos que esos cultos sean de gran bendición y que la meditación de la palabra, los momentos de oración también puedan llenar nuestras vidas, alimentar nuestra alma. Esperamos y oramos de que realmente esto sea así. Como le dijimos la semana pasada, vamos a finalizar el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y para esto vamos a tener que leer los versículos 42 al 50. Marcos capítulo 9, 42 al 50, que va a ser la base de la reflexión del día de hoy. Leemos la palabra de Dios entonces. Dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra en molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Amén. Como lo mencioné el domingo pasado, este pasaje del Evangelio de Marcos es una porción muy particular. Y mencioné 3 detalles que me gustaría nuevamente recordárselos para que podamos introducirnos en el análisis de este pasaje. En primer lugar, nosotros vimos cómo los versículos 44 y 46 de este pasaje, en la versión que nosotros le hemos leído, que es la Nueva Versión Internacional, no se encuentran, mas sí se encuentran en revisiones de la Biblia un poco más antiguas. Dijimos que esto es así porque en las copias de los manuscritos que se han hallado y que son más antiguas, no se encuentran estos versículos 44 y 46. Ahora, mencionamos de que muy probablemente
con el objetivo de poner mucho mayor énfasis en la severidad de las palabras de Jesús, que está mencionado en este versículo. Algún copista copió, valga la redundancia, el versículo 48 y lo introdujo en el versículo 44 y 46. Pero la verdad de todo es de que esto no altera en ningún momento el tema que Jesús está desarrollando o el sentido de las palabras que Jesús está manifestando en ese momento. Lo segundo que nosotros también mencionamos era de que en esas palabras, en estos versículos, Jesús está lanzando una serie de advertencias en las cuales, analizando un poco el lenguaje de Jesús, vemos la severidad, la dureza, cuando se refiere al cuidado que deberían de tener sus discípulos en la manera como se comportan, en la manera como viven. O sea, Jesús no está sugiriendo, Jesús no está aconsejando, Jesús está advirtiendo, Jesús está exhortando a que realmente los discípulos del Señor, no solamente los que escucharon en primer lugar esas palabras, sino nosotros que también somos discípulos del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con la manera como nosotros vivimos. Y en tercer lugar, mencionamos que el versículo 49, para muchos estudiosos y especialistas de la Biblia, es uno de los versículos más difíciles de poder interpretar del Evangelio de Marcos, y aún hay otros que dicen que es el más difícil de interpretar en todo el Nuevo Testamento. Ahora, recapitulando un poco lo que nosotros vimos la semana pasada, en el versículo 42 nosotros leímos que dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y la arrojaran al mar. Resumiendo lo que vimos el domingo pasado, con estas palabras Jesús nos enseña que es posible que nosotros, como hijos de Dios, causemos un daño espiritual a algunas personas, a otros creyentes, sobre todo a creyentes que están recién comenzando su vida cristiana. Personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no tienen un conocimiento de la verdad de Dios como probablemente lo pueden tener cristianos mucho más maduros, mucho más avanzados en la fe. Son personas que no han crecido, son personas que no han madurado, son personas que están comenzando. Y cuán importante es en las palabras de Jesús el saber de que nosotros somos responsables de poder darles a ellos un buen testimonio y no ser un obstáculo, ¿cierto?, en sus vidas. Ahora, mencionamos que ser una piedra de tropiezo es hacer o decir cosas que obstaculicen el avance o el crecimiento o el desarrollo espiritual de otros cristianos. Pero también mencionamos de que es ser un obstáculo para que aquellos que no conocen al Señor lleguen algún día a conocerlo como su Dios personal. O sea que, y mencionamos también de que una piedra de tropiezo, o el tema de la piedra de tropiezo, ser piedra de tropiezo, es muy desarrollado en los escritos del apóstol Pablo, específicamente en el capítulo 14 del libro de Romanos y en 1 Corintios capítulo 8. Entonces, las palabras de Jesús en este versículo son tan serias, de que a tal grado de que el mismo Señor Jesús dice de que a ese tipo de personas que comete este tipo de pecado, comete este tipo de ofensa, de afrenta, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. O sea, que es mejor que esto se hubiese hecho previamente con esta persona que hacer caer a un hijo de Dios para que se desvíe del camino de la santidad, para que se desvíe del camino de la verdad. Entonces, como lo dije, son palabras serias, es algo que Jesús está manifestando de una manera severa, de una manera, podríamos decir, dura, pero es la verdad. Ahora, dicho esto, Jesús nos está advirtiendo cuán necesario es considerar los efectos que tendrán no solamente nuestras palabras, sino nuestras acciones en la vida de los demás. Y aquí hay un detalle que es muy importante, que yo no lo mencioné, pero que quiero mencionarlo, y es de que un cristiano está llamado a influenciar a los demás con su manera de vivir. Ahora, cuando digo que un cristiano está llamado a influenciar con su vida a los demás, es básicamente porque Dios así lo ha establecido. Es un mandato bíblico.
Cuando Pablo habla acerca de que nosotros lo imitemos a Él porque Él imita a Cristo, o cuando Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 5 de que imitemos a Dios y hace referencia a una serie de cosas que tenemos que tener cuidado, y cuán importante es, y concluye diciendo, cuán importante es de que nosotros demos un buen testimonio a los demás, seamos de buen ejemplo para los demás. Cuando Pablo le dice a Timoteo de que sea un buen ejemplo para los cristianos en Éfeso, cuando Pablo le dice a Tito que sea un buen ejemplo para los cristianos en Creta, está haciendo referencia a que es muy importante que nosotros seamos un buen ejemplo para los demás. Sea que lo busquemos o no, nuestras acciones y nuestras palabras siempre van a tener un impacto en la vida de las personas, en la vida de aquellos que nos rodean, ya sea para bien o para mal. Eso significa de que nuestra vida puede ser de buen testimonio y de buen ejemplo para los demás, pero también nuestras vidas tienen el potencial de ser un mal ejemplo y un mal testimonio para las personas. Tenemos que tener siempre en cuenta de que siempre va a haber alguien que nos va a seguir. Siempre va a haber alguien que va a ser influenciado por nosotros. Y llegado a este punto, deberíamos nosotros preguntarnos si realmente somos conscientes de nuestra responsabilidad, de esta responsabilidad que tenemos. ¿Estaremos dando la clase de ejemplo que va a bendecir a la vida de los demás o es que estaremos siendo un obstáculo para ellos? Pregunta muy importante, pregunta muy necesaria para responder en nuestras vidas. Del versículo 43 al 48, Jesús les advierte a sus discípulos acerca del pecado. No solamente les ha advertido en el versículo 42 sobre el tener cuidado de no ser tropiezo para los demás, sino que ahora Jesús pasa a advertirle a sus discípulos acerca del pecado en sus vidas. Ahora, fíjense que del versículo 23 dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie se hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Acá nosotros vemos cómo Jesús se refiere a la mano, al pie, al ojo, porque son tres de las áreas más problemáticas que todas las personas tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? Son de las áreas con las cuales nosotros tenemos que luchar porque nos llevan de manera constante a poder llevar, o nos influencia de manera constante a poder anidar el pecado, cometer pecado, ¿cierto? La mano se refiere a las cosas que nosotros hacemos. Los pies se refiere a los lugares donde nosotros vamos y el ojo se refiere a aquellas cosas que nosotros vemos o que deseamos tener, ¿cierto? Así que Jesús dice que si la mano, el pie o el ojo nos hacen pecar, entonces debemos tomar medidas drásticas y muy severas para no ceder a sus deseos, para no ceder a lo que nos quieren llevar a hacer. Ahora, claro está que cuando Jesús habla acerca de amputarse una mano, amputarse un pie o sacarse un ojo, está hablando en sentido figurado. Aquí Jesús está usando un hipérbole, está haciendo uso de una exageración para enfatizar la horrible naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. No nos está ordenando que nos mutilemos o que nosotros, que mutilemos nuestros cuerpos. A pesar de ello, un detalle histórico que es muy interesante es que en los primeros días de la iglesia, algunos hombres tomaron estas palabras en sentido no figurado, sino en sentido literal. La historia de la iglesia nos enseña que en muchos momentos han habido cristianos que han tomado decisiones tan drásticas como mutilarse, pero entre el siglo II y el siglo IV de la era cristiana, o de la historia de la iglesia, el deseo obsesivo de muchos cristianos de huir del pecado, de poder huir de la tentación, los llevó a que ellos en algún momento llevaran a cabo lo que es conocido como la autocastración o la emasculación. Ahora, quizás el ejemplo más conocido fue el del teólogo Orígenes, que fue un padre de iglesia, quien siguiendo el pasaje de Mateo, capítulo 19, versículos 10 al 12, tomó tal decisión. Entonces, y como lo dije en algunos otros momentos de la historia de la iglesia, algunos hombres que también tomaron literalmente esas palabras y dijeron, yo quiero vivir una vida entregada a Dios, no quiero ceder a la tentación, no quiero que esto sea un problema para mí en mi vida de santidad, así que
lo que hizo fue mutilar alguna parte de su cuerpo. Pero lo que nosotros vemos es que el Señor no está abogando por cortarse algún miembro de nuestro cuerpo, sea una mano, un pie o un ojo, a causa del pecado o para prevenir el pecado. Lo que básicamente el Señor está diciendo es de que, o lo que nos ha dicho anteriormente, porque eso lo hemos visto en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos también, es de que el problema del pecado no se soluciona de esta manera en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el problema del pecado es un problema del corazón. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 7 de Marcos, en los versículos 20 al 23, cuando Jesús dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, dice Jesús, vienen de adentro y contaminan a las personas. Eso quiere decir que las acciones de la mano, el pie y el ojo, de las que habla el Señor aquí, solo expresan lo que hay en nuestros corazones. O sea, no es tanto que nuestra mano, nuestro pie y nuestro ojo sea un problema. El problema es el corazón. Y ninguna cirugía física puede arreglar el problema que nosotros tenemos internamente. El hombre no necesita un cambio exterior, el hombre necesita un cambio interior. El hombre necesita nacer de nuevo, porque si pudiéramos nosotros estar bien con Dios, simplemente atándonos las manos, los pies o tapándonos los ojos, entonces ese tipo de vida sería una vida muy sencilla, ¿cierto? Es más, en algún momento nos llevaría también a un cierto tipo de vida legalista. Pero lo que nosotros vemos es de que en realidad no es así, ¿cierto? Como alguien ha dicho, el corazón del problema es el problema del corazón. Y lo que nosotros vemos en estos pasajes, tanto en Mateo capítulo 7 como en este pasaje que estamos meditando, es de que ese problema tiene que ser resuelto primeramente, ¿cierto? Entonces, pero lo que nosotros vemos es de que después de haber resuelto ese problema, después de haber experimentado el hombre un cambio de corazón, un cambio de vida, debemos de empezar a tener cuidado de no tropezarnos en estas áreas externas, es decir, no seguir cayendo en los pecados que antes cometíamos y lo hacíamos sin ningún remordimiento, sin ninguna tristeza por haberlos cometido. Dicho de manera práctica, cuando la tentación llega a nuestras vidas, debemos de tratarla inmediatamente, ¿cierto? Y de acuerdo a las palabras de Jesús, debemos hacerlo con dureza, debemos hacerlo sin piedad, debemos hacerlo de manera consistente, de manera decisiva, de manera drástica. El pecado no puede permanecer ni un momento en nuestras vidas. Y en este sentido, si algo o alguien, y digo bien, si algo o alguien nos está llevando al pecado, lo mejor es cortar de inmediato esa situación. Puede ser una relación o alguna actividad, pero el llamado del Señor es a cortar de inmediato con esa situación, porque lo que va a terminar haciendo es arruinar nuestras vidas espirituales. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo debemos luchar constantemente contra los deseos de nuestra carne. Deseos que muchas veces se manifiestan, como lo dije, a través de nuestra mano, los pies, nuestros ojos. Porque si no lo hacemos, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Vamos a ver nuestra vida cómo languidece. Vamos a ver cómo nuestra vida poco a poco va disminuyendo, va decayendo. Y no se necesita mucho tiempo para que realmente podamos experimentar la ruina en nuestra vida espiritual. Así que tenemos que ser drásticos, tenemos que ser autodisciplinados en este sentido. Por estas razones que Jesús advierte a sus discípulos que nada en este mundo es tan valioso que valga la pena ir al infierno por ello. Y fíjense que acá es un pasaje muy interesante porque el mismo Jesús está hablando del infierno. Ahora, si alguien tiene alguna duda acerca de la existencia del infierno, aquí vemos cómo Jesús trata este tema y habla claramente sobre la existencia. Y prueba de ello es que Jesús repite hasta 3 veces la palabra infierno en estos breves versículos. Así que vamos a rápidamente examinar lo que Jesús dijo con respecto al infierno. Dice, lo que nosotros vemos en primer lugar es que la palabra infierno es una palabra que viene de un vocablo que significa Gehenna, o de la palabra Gehenna. Gehenna era un lugar en Israel, cerca de Jerusalén,
particularmente en el Valle de Hinnom, que estaba al sur de la ciudad de Jerusalén, y que en los tiempos del Antiguo Testamento se había convertido en un lugar de sacrificio a ciertos dioses cananeos como Moloch, como Osera, y en los cuales los israelitas, siguiendo las costumbres de esas naciones paganas, sacrificaban sus hijos a Dios. Ahora, en el libro de 2 Reyes, capítulo 23, versículo 10, nos narra el momento en el cual el rey Josías, el joven rey Josías, llega al trono y comienza a derribar los altares paganos y desacraliza ese lugar en el cual se rendía culto a dioses paganos y termina convirtiéndolo en un vertedero o en un basurero, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero en la época de Jesús, la Gehenna era un lugar terrible, un lugar espantoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros podemos leer en algunos comentarios bíblicos, es de que el fuego ahí ardía continuamente para poder consumir los desechos que la gente arrojaba ahí. Ahora, el material que se quemaba allí incluía todo, incluía desde desperdicios o basura doméstica hasta cadáveres de animales y aún cadáveres de personas que habían cometido crímenes y que habían sido castigados por eso. En el libro de Jeremías, capítulo 7, uno puede ver básicamente cómo se menciona esto. Aparte de eso, de que se menciona también que los perros salvajes vivían en esos lugares, alimentándose no solamente de basura, sino también de restos humanos. Y era el lugar también donde los menesterosos o los dementes, los locos, vivían y era el lugar donde el lugar que ellos frecuentaban. Entonces, no hace falta decir que los judíos consideraban la Gehenna como un lugar maldito, como un lugar impuro, como un lugar inmundo, como un lugar que realmente ningún buen judío o de buen nombre debería siquiera ir. Pero es muy interesante que Jesús no encuentra una descripción más adecuada para poder definir lo que es el infierno, ¿cierto? Ahora, tomado al pie de la letra, este texto es una de las descripciones más horribles de lo que es el infierno. ¿Por qué? Porque la idea del tormento eterno, comparada con los gusanos que devoran un cadáver en descomposición, es realmente algo espantoso, ¿cierto? Entonces, el infierno es tan horrible que Cristo dijo, en sentido figurado, y subrayo bien el adjetivo figurado, que sería mejor cortarse la mano, cortarse el pie y sacarse el ojo antes de acabar en ese lugar de tormento. Así de serio es lo que Jesús está diciendo. En el versículo 48, Jesús dice que el infierno se caracteriza por dos realidades terribles. Dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Ahora, aquí lo que Jesús está haciendo es citando el pasaje del libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 24, cuando dice, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. O sea, lo que Jesús nos está diciendo, lo que el profeta Isaías nos dice y lo que Jesús retoma y nos quiere enseñar, es de que en el infierno se sufrirá de dos maneras terribles, ¿cierto? En primer lugar, cuando Jesús hace referencia al gusano que no muere, esa frase ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los años. Algunos han interpretado que esta frase hace referencia a gusanos reales que van a roer o que van a comer el cuerpo de las personas en el infierno. Sin embargo, cuando Jesús dice y su gusano no muere, está enseñando algo un tanto diferente. Está enseñando acerca del sufrimiento interminable que las personas tendrán en el infierno. El gusano, que nunca deja de ser causa de tormento, hace referencia al sufrimiento que las personas tendrán que soportar en el infierno. En la historia que Jesús narró en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, cuando cuenta la historia de un hombre rico y de un hombre llamado Lázaro, nosotros vemos cómo Lázaro y ese hombre rico mueren, y hablando del hombre rico dice que directamente fue al infierno.
Y Jesús en su relato nos hace ver que ya estando en ese lugar, ese hombre rico tenía conciencia de su situación. Y no solamente eso, sino que tenía una memoria activa, tenía una memoria precisa. En el versículo 25 del capítulo 16 de Lucas lo podemos ver. Eso no significa otra cosa que aquellos que están en el infierno van a recordar todas las oportunidades que tuvieron para ser salvados. Recuerde bien que este hombre le dijo a Abraham, ¿cierto? Porque hay una conversación entre Abraham que estaba consolando a Lázaro. Y el hombre rico le dice a Abraham, por favor, permite que Lázaro vaya y le hable a mi familia. O sea que para que no vengan al lugar donde yo me encuentro. O sea que básicamente lo que está diciendo es, el lugar donde estoy es algo que no se lo deseo a nadie. Yo he tenido la oportunidad, pero no la he aprovechado. Así que por favor, hagan algo para que mi familia no venga a este lugar. Pero es Abraham ahí donde le dice, ¿cierto? Ahí tienen a Moisés y a los profetas haciendo referencia de que si alguien quería ser salvo y evitar ir al lugar donde se encontraba ese hombre, era necesario escuchar la palabra de Dios. Era necesario oír la palabra de Dios. Entonces, y prestar atención a ella. Ahora, dicho esto, las personas que estén en ese lugar, entendiendo bien la frase que dice el gusano no muere, y como lo hemos mencionado, que es algo que habla acerca del sufrimiento constante y perpetuo que ellos tendrán, va a ser, y considerando la historia que hemos hablado de Lucas capítulo 16, llevará a que muchas personas en el infierno recuerden el amor y la gracia de Dios que un día ellos pudieron ver manifestadas en sus vidas, o que se les comunicó, o que se les predicó. Van a recordar el mensaje de la cruz que un día escucharon. Van a recordar el mensaje de la tumba vacía, de la cual probablemente se burlaron. Y no solamente eso, sino que se van a lamentar por toda la eternidad que algún día tuvieron la oportunidad de escapar de ese lugar horrible y espantoso y no quisieron. Y solamente ese hecho de ser conscientes y de tener una memoria activa y precisa será un constante tormento. Será un constante tormento, un constante remordimiento, sufriendo físicamente y sufriendo internamente, pensando de que pudieron haber evitado eso, pero no hicieron nada para eso. La segunda característica del infierno que Jesús nos da, dice que el fuego, en el infierno el fuego no se apaga. Y esta frase hace referencia a las agonías físicas. O sea, no solamente a lo interno, ¿cierto? A lo emocional, a nuestra conciencia, sino que hace referencia a las agonías físicas del infierno. Entonces los tormentos del infierno son reales, son horribles. Es un tormento incesante, es un tormento inimaginable. Uno trata de poder imaginarse algo parecido, pero palabras nos faltan para poder describirlo, ¿cierto? En todo caso, independientemente de las ideas que las personas tengan sobre el infierno, Jesús nos enseña claramente que el infierno es real. Eso es así, ¿cierto? Y si usted no conoce a Jesús como su Salvador, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, la Biblia dice con claridad que va a pasar la eternidad allí. Ahora, eso no tiene que ser así. Porque para eso vino Jesús, ¿cierto? Usted puede ser salvo si solamente cree en Jesús y si solamente lo acepta como su Señor y su Salvador. Esa es la manera como uno puede escapar de este lugar de tormento, donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. En resumen, la enseñanza de Jesús es que el pecado no es algo con lo cual nosotros, los cristianos, podamos jugar, ¿cierto? Es más, no solamente los cristianos, cualquier persona. El pecado no es algo con lo cual podemos jugar. Puede ser que alguna persona piense que controla las acciones que hace o las cosas que hace, pero no es verdad. Son esas cosas que controlan nuestras vidas y que nos llevan a hacer cosas que en el caso de los cristianos no queremos, y en el caso de los no creyentes, ellos se deleitan en hacer esas cosas, ¿cierto?
Lo terrible va a ser cuando el pecado haya arruinado la vida de las personas. Y en el caso de los no creyentes los va a arrojar al infierno y los va a atormentar por toda la eternidad. Y todo lo que nosotros hemos dicho, ¿cierto?, será real. Alguien ha dicho de que 5 segundos después de atravesar la puerta de la muerte, las personas se darán cuenta si este mensaje que está siendo predicado fue verdad o no. Antes de eso, uno puede dudar, uno puede ser una persona escéptica, uno puede tener sus propias convicciones y decir, para mí esa es una historia judía, para mí la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es en totalidad la palabra de Dios. Usted puede excusarse y presentar todos los argumentos que usted quiera para evitar el ser confrontado a esta verdad de Dios. Pero cuando atravesemos la puerta de la muerte, solamente bastarán pocos segundos para darnos cuenta que esto fue la verdad de Dios. Ahora, lo que nosotros vemos en el versículo 49 y 50 es la advertencia de Jesús que Jesús le da a sus discípulos sobre el testimonio que ellos deben dar al mundo. O sea, que la primera advertencia hace referencia a no ser un obstáculo para aquellos que están comenzando la vida cristiana. Y también mencionamos para aquellos que no conocen a Jesús, ¿cierto? En segundo lugar, nosotros vimos la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos para que ellos luchen, para que ellos contrarresten, para que ellos no vivan cometiendo los pecados que antes cometían con tranquilidad. Que debemos de luchar por ser personas santas, por ser puras. Y en este momento Jesús está hablando acerca de la necesidad, les advierte acerca de la necesidad de poder dar un buen testimonio al mundo. Así que ahora llegamos al versículo 49 y al 50, que como lo mencioné han sido llamados los versículos más difíciles de interpretar del Evangelio de Marcos y aún del Nuevo Testamento. Vamos a leerlos juntos y vamos a tratar de poder explicarlos de una manera sencilla. El versículo 49 dice, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Ahora, ya lo he dicho, es muy importante interpretar estos versículos o entender el significado de estos versículos, pero siempre lo tenemos que hacer tomando en cuenta el contexto natural. Y lo que nosotros podemos ver en primer lugar es de que Jesús está hablándole aquí a sus discípulos. Y lo he mencionado, en el versículo 42, Jesús les advierte que no ofrendan a los creyentes más débiles. En el versículo 43 al 48, Jesús le está diciendo a sus discípulos que eviten las terribles y trágicas consecuencias del pecado personal, ¿cierto? Y aquí tenemos que aclarar algo que es muy importante, y es que el Señor no está diciendo que un creyente puede perder su salvación. Está diciendo que el pecado tiene el potencial de arruinar nuestras vidas espirituales. Y no solamente eso, sino que debe ser manejado de manera drástica, de manera decisiva. Nuevamente lo repito, no podemos darle cabida al pecado en nuestras vidas porque va a arruinarnos espiritualmente. Eso es lo que Jesús dice. Pero en este versículo Jesús está advirtiendo acerca de cuán importante y cuán necesario es que demos un buen testimonio. Y el versículo 49 dice, la sal con que todos serán sazonados es del fuego. Ahora, independientemente de las interpretaciones que puedan haber, de las ideas que muchas personas puedan tener, lo que Jesús está hablando en este versículo tiene algo que ver con la enseñanza que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios. En particular, en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 13, en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 45, o 25, nosotros vemos cómo el Antiguo Testamento nos da una serie de enseñanzas o establece una serie de leyes levíticas acerca de los sacrificios, en la cual la sal y el fuego son dos componentes muy importantes. Ahora, tanto la sal como el fuego, nosotros vemos dentro del contexto de los sacrificios que son dos agentes purificadores. No solamente el fuego es un agente purificador, sino la sal también.
Y la sal también tiene otro elemento muy importante, y es que tiene un componente de conservación también. Dentro de un momento lo vamos a ver. Entonces, lo que Jesús quiere decir con este versículo, la sal con que todos serán sazonados es el fuego, hace referencia a que debemos de ser un sacrificio voluntario. Los cristianos debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras manos, nuestros pies y nuestros ojos, pero lo estoy diciendo de manera figurada, ¿cierto? Estar dispuestos a sacrificar todo nuestro ser. Y es por esta razón que Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en capítulo 12, versículo 1, de que dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego, Pablo ruega a los cristianos, a que entreguen su cuerpo a Dios, todo su cuerpo, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. He leído la Nueva Traducción Viviente y es muy interesante la manera como lo presenta. Entonces, lo que Pablo está diciendo es de que nosotros no solamente debemos entregar nuestros pies, nuestras manos y nuestros ojos, sino que Él está diciendo que entreguemos todo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo. Porque esa clase de sacrificio es el sacrificio que le agrada a Dios. Y no solamente que es un sacrificio que le agrada a Dios, sino que esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Es por eso que muchas veces hemos escuchado quizás esta frase, que es muy real, y es de que la adoración es un estilo de vida, es una manera de vivir. No es un estilo de música, no es una parte de un culto. La adoración es una manera, es la manera como un creyente vive delante de Dios. Y esa manera de poder adorar a Dios, o la mejor manera de adorar a Dios, es no entregando solamente nuestras voces, nuestros cantos, nuestras más hermosas melodías, sino es entregar nuestra vida como un sacrificio vivo. De eso está hablando Jesús. Entonces, un detalle muy interesante sobre el fuego en el lenguaje bíblico también, es de que el fuego no solamente habla de sacrificio, sino que el fuego también habla de sufrimiento. En el lenguaje bíblico, el fuego hace referencia a las pruebas, a las persecuciones. Eso significa de que si nosotros nos sometemos a Dios, entonces el sufrimiento, que es parte de ese sacrificio al cual estamos llamados a vivir, va a manifestarse en muchas oportunidades, ¿cierto? No digo que toda la vida cristiana va a ser una vida de sufrimiento, pero en realidad van a haber momentos en los cuales vamos a pasar por el fuego de la prueba. Pero el mensaje del Evangelio nos anima diciéndonos que ese tipo de sacrificios o ese tipo de vida sacrificial un día nos va a llevar a la gloria. Y esa es la mayor promesa que nosotros tenemos, el mayor consuelo, la mayor fuente de ánimo que nosotros podemos sacar para seguir adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace referencia a que eso es lo que realmente debemos de considerar. Ahora, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 al 11 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro, él no solamente es un discípulo que está escuchando estas palabras de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50, sino que después de su reflexión, después de su experiencia cristiana, después de todo lo que él había vivido, él llega a esta conclusión, dice: después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él nos va a restaurar, nos va a hacer firmes, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer estables. Y termina con unas palabras de doxología. Dice: a Él sea el poder por los siglos de los siglos, o a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando en este momento. Y eso también es un mensaje para nosotros. Si sufrimos ahora, en la gloria vamos a disfrutar no solamente la presencia de Dios, sino que vamos a estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Entonces vale la pena perder esto, sacrificarnos temporalmente para poder vivir eternamente.
es mucho mejor perder para ganar, de acuerdo a la lógica que nosotros entendemos o vemos en estos pasajes de la Biblia. Otro detalle interesante de señalar es que en el libro de Levítico, el capítulo 2, versículo 13, vemos cómo hace referencia a la ofrenda de comida y que ese tipo de ofrenda de comida estaba sazonada con sal. Ahora, sabemos que la mayoría de los sacrificios, las ofrendas que se presentaban en el templo de Jerusalén o que se presentaban a Dios, eran sacrificios de animales, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos en ese momento es que también habían sacrificios o ofrendas de comida. Y este tipo de ofrenda de comida era un tipo de ofrenda o de sacrificio de consagración, ¿cierto? O sea, que era una ofrenda que era sinónimo de devoción, que era sinónimo de dedicación, que era sinónimo de, como lo he mencionado, de consagración. Ahora, ese tipo de ofrenda era un tipo del carácter perfecto de nuestro Señor Jesús, que nunca cometió pecado y que siempre fue aceptado por Dios. Y en realidad ese es el tipo de vida que nosotros debemos vivir siendo llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Debemos de vivir vidas consagradas a Dios, debemos vivir vidas dedicadas a Dios. Debemos de vivir una vida manifestando el carácter de Cristo en nosotros. Y manifestar el carácter de Cristo en nosotros significa el poder demostrar o dar a conocer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es la mejor manera de poder definir el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En el versículo 50 Jesús dice, la sal es buena. Y así es, ¿cierto? La sal era un producto muy valioso en el tiempo de Jesús. Comenzando porque la palabra salario viene de la palabra en latín salarium y se refiere al hecho de que a menudo los soldados romanos recibían su salario en sal, que era algo que les permitía a ellos cambiar onza por onza o en pequeñas cantidades por cantidades de oro. Imagínense eso, solamente cambiar la sal por oro. Eso es algo que nadie haría en este momento, ¿cierto? En este tiempo. Pero en ese tiempo tenía un valor muy importante, y ya lo he dicho, es por eso que la palabra salario viene de la palabra sal. O sea que tenía un valor muy importante. No solamente eso, sino que la sal también era necesaria para la vida en esa época como elemento conservante. La refrigeración, como nosotros la conocemos, no existía en ese tiempo. Entonces la carne se estropeaba rápidamente, sobre todo en el clima de Israel, en muchos momentos del año. Entonces lo que hacían las personas era encurtir la sal, la carne, le echaban una solución de salmuera y básicamente esta carne se conservaba mucho más tiempo, durante mucho más tiempo. Entonces era un elemento conservante también. Ahora, la sal también es buena, ¿por qué? Porque hacía que aquello que era desagradable fuera más gustoso, mucho más sabroso. Todos sabemos que algunos alimentos solamente necesitan de un poquito de sal para que podamos nosotros disfrutar de su gusto. Y en cuarto lugar, la sal se ponía a menudo en las heridas para ayudarlas a cicatrizar y para poder detener la propagación de infecciones, ¿cierto? En ella. Entonces, que no se infecte, que la persona no sufra más en ese sentido. Entonces, es por eso que Jesús dice que la sal es buena. Y es verdad, la sal es buena. ¿Por qué? Porque era un conservante, era un saborizante, la sal era un antiséptico y también tenía valor, ¿cierto? Como una moneda de cambio. Ahora, la sal es buena, dice Jesús, pero si deja de ser salada, ¿cómo la pueden volver a dar sabor? ¿O cómo le pueden volver a dar sabor? En nuestros días la sal es pura, la sal no pierde su sabor. Pero en el tiempo de Jesús, a menudo se contaminaba con otros minerales o con otras cosas y al cabo del tiempo la sal perdía o adquiría un sabor terrible, un sabor poco gustoso. Y en ese estado Jesús dice que no servía para nada, sino que había que tirarla, ¿cierto? Había que desecharla. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que si nosotros
aplicándolo a la verdad que Jesús, a la verdad espiritual que Jesús quiere enseñarnos, es de que si nosotros perdemos nuestro testimonio cristiano, si nosotros perdemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, si nosotros perdemos nuestra humildad, perdemos nuestro amor, perdemos nuestro compromiso por Dios, perdemos nuestra devoción a Dios, perdemos nuestro sabor, perdemos nuestra salinidad, eso significa que perdemos nuestro atractivo para los incrédulos o para los no creyentes en este mundo. Eso significa de que no hay nada interesante en nuestras vidas. Eso significa de que no hay nada diferente en nuestras vidas. Y porque no hay nada interesante y porque no somos diferentes a la manera como ellos viven, entonces no les atrae en mínimo la verdad que nosotros queremos compartir con ellos. Dicho de otra manera, lo que el Señor está diciendo es que nosotros, si perdemos nuestra salinidad, si nosotros perdemos el carácter de Cristo, si nosotros perdemos nuestro testimonio cristiano, vamos a ser personas inútiles. Tan inútil como la sal en ese tiempo, que era contaminado. Así que la sal que ha perdido su sabor es inútil. De la misma manera como seremos inútiles si nosotros perdemos nuestra semejanza con Cristo. Y no solamente eso, sino que vamos a ser un obstáculo para el mundo si llegamos a vivir o llegamos a pasar por esta experiencia. Ahora, todos sabemos de que si nosotros comemos algún alimento al cual se le ha echado sal en exceso, eso va a provocar una reacción en nuestros cuerpos que va a manifestarse a través de la sed y vamos a querer beber agua y vamos a querer seguir bebiendo agua, vamos a tener mucha sed. Y usando la misma figura, podemos decir que si nuestra vida es una vida salada, ¿cierto? Si nuestro carácter es salado, si hay la suficiente salinidad en la manera como nosotros comportamos, en las palabras que nosotros mencionamos, vamos a hacer que la gente en este mundo tenga sed de Dios. Vamos a hacer que las personas de este mundo tengan sed de Cristo. Vamos a hacer que la gente tenga anhelo de conocerlo a Él porque van a ser atraídos por nuestra vida cristiana. Y entiéndase bien la vida cristiana como la vida de Dios manifestada en nosotros. Eso es la mejor definición de lo que es la vida cristiana. La vida de Dios manifestada en nosotros. La pregunta es, ¿será ese el caso hoy en el mundo? ¿Será una realidad? Lamentablemente tenemos que decir que no, ¿cierto? Porque muchos cristianos muchas veces somos piedra de tropiezo para gente inconversa. Y tengamos en cuenta que esa gente, de acuerdo a las palabras de Jesús, va camino al infierno. Va camino al castigo eterno. Y en su caminar hacia ese lugar está siendo empujado, ¿cierto? No está siendo estorbado por aquellos que deberían de no solamente hablarles el mensaje del Evangelio, sino mostrarles un Evangelio vivido, un Evangelio real. Dicho lo contrario, o dicho de otra manera, lo que nosotros deberíamos hacer es no ser un obstáculo para que ellos no lleguen a conocer el camino de salvación. La Biblia habla acerca de que hay un camino ancho que conduce a la perdición y hay un camino angosto que conduce a la salvación. Y lo que nosotros deberíamos hacer es de poder evitar que muchas personas vayan por ese camino ancho. Deberíamos nosotros tener la misma compasión que tiene Cristo de poder predicar el mensaje del Evangelio y decirle a las personas cuál será el destino final al cual se dirigen. Es muy importante que nosotros lo hagamos, pero que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestras acciones, que no seamos un obstáculo en su camino hacia Cristo para ellos. Porque en lugar de que la gente tenga sed de Dios y se sienta atraída por Él, lo que muchas veces vamos a hacer, si es que no tenemos cuidado, es que la gente se sienta repelida por el comportamiento de los hijos de Dios y que no quieran
no quieran ni siquiera acercarse a nosotros ni participar de nuestros servicios cristianos. Eso es algo que yo creo que tenemos que enfrentar muy seriamente. Y creo que es un mensaje que muchas veces he evitado en muchas iglesias cristianas. Deberíamos de ser los predicadores mucho más valientes para poder ir a decirle a las personas de que estamos siendo un obstáculo para aquellos que no conocen al Señor. Porque muchas veces muchos inconversos mencionan que una de las razones por las que no han entregado sus vidas a Cristo y por las que no quieren ir a las iglesias es por el mal testimonio de los creyentes o por la hipocresía de los creyentes, ¿cierto? Muchos dicen, yo tengo un hermano, tengo una hermana, tengo un padre, una madre, tengo un hijo, tengo un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, pero me ha defraudado, que es cristiano, pero me ha defraudado, me ha engañado, me ha maltratado, me ha traicionado. Entonces, al final nosotros vemos cómo esas personas, es verdad, entre los cristianos podríamos decir, pon tu mirada en el Señor. Nosotros los cristianos podemos exhortarnos y animarnos y decir, hermano, no mires a tal persona, pon tu mirada en el Señor. Pero estas personas no conocen al Señor y ponen su mirada en nosotros, en la manera como nosotros vivimos, en la manera como nosotros nos comportamos, en la manera como nosotros hablamos. Ahora, tenemos que decir que no será la única razón por la cual estas personas no se acercan al Señor, porque es verdad, ¿cierto? Esa es una de las razones. Hay muchas otras razones, porque no quieren dejar su pecado, porque realmente no les interesa el mensaje del Evangelio, pero uno de los mayores argumentos que ellos tienen es el testimonio de los cristianos, y lamentablemente tenemos que reconocer que a veces es así, ¿cierto? Entonces no es la única razón, ni tampoco es la razón principal, pero es una razón. Y esto no debería ser así. Porque el Señor nos enseña en este pasaje que no seamos un obstáculo para el mundo. No podemos perder nuestra salinidad porque si no nos vamos a volver inútiles. Eso es lo que Jesús está diciendo. Así que tenemos que enfrentar estas situaciones. La forma en que tratamos a otras personas, ya sea nuestros hermanos en Cristo, a nuestras hermanas en Cristo, ya sea cómo nos comportamos en nuestra vida cotidiana, la manera como vivimos, o ya sea la manera como nosotros damos testimonio al mundo, habla más que cualquier cosa que nosotros digamos. Como alguien ha dicho, nuestra manera de vivir habla más fuerte que nuestras palabras, ¿cierto? Ahora, esa es una frase que nosotros manejamos y que probablemente la hemos escuchado, pero los judíos también tenían una frase que era muy importante sobre la sal, y ellos decían, el mundo no puede sobrevivir sin sal. O sea, el mundo no puede sobrevivir sin sal. Ahora, tratando de verlo, de aplicarlo a la reflexión que estamos nosotros llevando a cabo, es verdad, el mundo no puede sobrevivir sin sal. El mundo no puede sobrevivir no sin cristianos. El mundo no puede sobrevivir sin cristianos salados. Eso quiere decir que ese mundo necesita el testimonio de buenos cristianos, de buenos creyentes. Dios quiso que esto fuera así. El Señor Jesús capacitó a sus discípulos a pesar de todos sus defectos, a pesar de todas las cosas, su falta de comprensión, su falta de entendimiento, su falta de madurez. Pero Él los escogió y los capacitó y los envió y le dijo, ahora ustedes van a ser sal en esta tierra, ustedes van a ser luz en este mundo. Y miren, algo muy interesante es que en el versículo 50 Jesús le dice, y que no falte la sal entre ustedes. O sea que es algo que debe ser constante. No es algo que tiene que ser solamente por un periodo o por periodos al año, es algo que tiene que ser constante. La sal nunca debe faltar en nuestras vidas. Y Jesús cierra este capítulo 9 diciendo para que puedan vivir en paz unos con otros. Ahora, si bien recordamos, los discípulos, en el versículo 34 vemos que habían estado discutiendo entre ellos para ver quién era el más grande. Y en el versículo 38 habían reprendido a un hombre que había estado expulsando demonios por el simple hecho de que no formaba parte de ellos, ¿cierto? No era uno de los discípulos que Jesús había llamado. Y al parecer, con esta última frase, lo que el Señor Jesús está diciendo es que su pueblo no, o sus discípulos no deberían de preocuparse por quién es el más grande, ni tampoco deberíamos de juzgar ni reprender a otras personas. O sea, cuando Jesús hace referencia a que vivamos en paz unos con otros, Él
Él les está diciendo, ya no sigan peleando, no sigan discutiendo para ver quién es el más importante. Y tampoco estén juzgando a las demás personas por lo que hacen o no hacen. Lo que deberían de hacer más bien, de reprender a los demás, como ese hombre que había estado expulsando demonios, es que deberían de haber estado examinando sus propios corazones, ¿cierto? Y en realidad eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos estar ocupados en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan ocupados o muy ocupados mirando a los demás y condenando a los demás y criticando a los demás, pero lo que Dios quiere es que eso sea completamente diferente. Mejor examinemos nuestros corazones, preocupémonos por nuestras propias vidas. Las personas a nuestro alrededor, a pesar del testimonio que les damos, quizás tomarán sus propias decisiones y harán las cosas que quieran y dirán las cosas que quieran. Si no son creyentes, uno entiende por qué lo hacen. Y son creyentes, entonces Dios tratará con ellos. Pero lo más importante es nuestra propia vida. Entonces, este mensaje no es un mensaje colectivo solamente, es un mensaje individual, es un mensaje personal. Es algo entre tú y el Señor. Entre usted y el Señor. Entre mi vida y el Señor. Así que como conclusión, antes de finalizar, tenemos que saber de que estamos siendo observados. Cuando Jesús dice que nosotros somos como una lámpara, nuestra vida es como una lámpara, que no se puede poner debajo de un mueble, porque si no es inútil, ¿cierto? La vida cristiana no la podemos esconder. No la podemos esconder un día a la semana en un salón donde se reúnen otros cristianos. La vida cristiana está para ser manifestada, para que alumbre. Entonces, eso significa de que las personas van a estar observando. Forzosamente nuestra vida tiene que ser un ejemplo. La gente tiene que observar y va a observar nuestra manera de vivir. Entonces somos observados por las personas de este mundo. Somos observados por otros hermanas y otros hermanos en Cristo, algunos más débiles que nosotros, están mirándonos y están siguiendo nuestro ejemplo. La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo estaremos siendo? Pero lo más importante es que somos observados por Dios. Y después de lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este pasaje, tenemos que entender de que realmente, si nosotros no somos personas que facilitemos el que otros cristianos crezcan espiritualmente, o dicho de otra manera, si nosotros somos un obstáculo para que otros crezcan y maduren espiritualmente, entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias, la disciplina de Dios. Si nosotros no prestamos atención a la advertencia de Jesús, de luchar, de batallar, de poner todo nuestro esfuerzo para erradicar y tratar drásticamente con el pecado en nuestras vidas, el no ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios, lamentablemente también traerá la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, si nosotros no somos de buen testimonio, si nuestra vida no manifiesta la vida de Dios, si perdemos nosotros nuestra salinidad, si las personas en vez de sentirse atraídas a Dios por nuestra manera de vivir, más bien se sienten repelidas o son ahuyentadas, son espantadas, entonces también vamos a tener que sufrir las consecuencias y será la disciplina de Dios. Ahora, llegado este momento, ¿cómo se encuentra su vida? Quizás usted sea una persona que no conoce a Jesús todavía, que todavía no ha dado ese paso de fe, que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué piensa de las palabras de Jesús cuando habla acerca del infierno? ¿Qué piensa de la descripción que Jesús da del infierno? Como un lugar de constante sufrimiento, consciente, activo, preciso. Como un lugar en el cual los sufrimientos nunca terminarán. Nunca, nunca se apartarán. ¿Qué piensa
acerca de lo que Jesús menciona, que ese será el final de aquellos que lo rechazan, que rechazan el mensaje del Evangelio. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que usted piense. El infierno no es tema de gracia, no es algo con lo cual podamos jugar. A pesar de que se haya vulgarizado esta verdad bíblica, Jesús le enseña, y Jesús le enseña de una manera muy clara y muy específica. El infierno es real y ese es el destino al cual irán todos aquellos que, manteniendo su rebeldía a Dios, han rechazado la verdad de Dios. Así que lo mejor para su vida es que en este momento usted acepte a Jesús, acepte la verdad de Dios. Entréguele su vida a Cristo, entregue su corazón al Señor. Usted lo puede hacer. Y para usted, hermano, que probablemente siente que su vida no es como antes, siente que su vida ahora es más de obstáculo para la vida de otros creyentes y que ese testimonio ya no es tan atractivo para la gente de este mundo. ¿Qué es lo que siente en su vida? ¿Cómo se siente? Se siente que las cosas ya no son como antes. Siente que ha perdido fuerza, vitalidad. Siente que esta pandemia, este tiempo, ha debilitado completamente su vida. Está haciendo cosas que no debe. Está viendo cosas que no debe. Está hablando cosas que no debe. Está perdiendo la sal. Está desplazando el carácter de Cristo en su vida y está nuevamente dando lugar a su vieja naturaleza. Y es por eso que es muy importante que nosotros le pidamos perdón a Dios y nos reconciliemos con Dios. Y que sigamos siendo los mismos de antes, ¿cierto? Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, tengo algo contra ti. Y eso que tengo contra ti es que tú has perdido tu primer amor. Así que la solución es arrepiéntete y regresa a hacer las primeras cosas. Y una de las primeras cosas que nosotros hicimos al inicio de nuestra vida cristiana es luchar contra el pecado. Nos desagradaban las cosas que no estaban bien, palabras que no estaban bien, acciones que no estaban bien, pensamientos que no estaban bien, cosas que hacíamos que no estaban bien, nos desagradaban. ¿Por qué no regresamos a eso? Eso es lo que Dios quiere. Ese tipo de vida es la que Dios quiere y demanda de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta verdad bíblica, por esta reflexión que nosotros tenemos, por estas palabras que, si bien en cierto son palabras muy severas, que tú comunicaste a tus discípulos, y de entre ellos también nosotros nos incluimos. Entendemos que detrás de ellas, Señor, hay verdades muy importantes para nosotros. Oh Dios, yo te pido que tú nos ayudes, en primer lugar, a aquellos que somos cristianos, independientemente del tiempo que lo seamos, del grado de madurez que nosotros tengamos. Que nos ayudes, Señor, a no ser piedra de tropiezo para otros hermanos en la fe. Queremos pedirte que nos ayudes para que no seamos un obstáculo en el crecimiento espiritual de otros creyentes. Que por nuestra manera de comportarnos o nuestra manera de hablar, otros cristianos dejen de buscar parecerse a ti. Oh Dios, permite que realmente seamos de bendición, que en nosotros haya amor fraternal, que en nosotros haya el deseo de poder servir a los demás, como nosotros lo hemos visto también en algunas prédicas anteriores. Que podamos servir a los demás porque de esa manera te servimos a ti. Que podamos amar a los demás porque de esa manera te amamos a ti. Tu palabra dice que cómo podemos nosotros decir que te amamos a ti si no amamos a nuestros hermanos. Y una manera de poder amar a ellos es sirviéndoles y dándoles un buen ejemplo, procurando lo mejor para ellos. Que ellos puedan avanzar, que ellos puedan crecer, que ellos puedan desarrollarse y que no seamos un obstáculo en sus vidas. Oh Dios, en segundo lugar, te pedimos que tú nos ayudes a luchar, a combatir drásticamente, severamente contra el pecado, Señor, que busca anidarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, tu palabra es muy clara. No podemos dar cabida al pecado. Nosotros no podemos permitir que eso
se lleve a cabo, Señor. Es verdad que como creyentes, a pesar de ser hijos tuyos, todavía, Señor, estamos atados a esta vieja naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, y que en algún momento vamos a cometer, Señor, algún pecado que no debemos, por el cual nos arrepentiremos y te pediremos perdón. Pero, Señor, si ya de manera consecuente, de manera constante, estamos cometiendo los mismos pecados, ten misericordia de nosotros y que a través de este mensaje puedas hablar a nuestras vidas y que podamos regresar a tus caminos, Señor. Que podamos regresar a las sendas antiguas, que podamos regresar a nuestro primer amor, que podamos empezar, Señor, nuevamente a luchar contra el pecado que busca anidar en nuestras vidas, que busca hacerse lugar en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a ser decisivos, a ser disciplinados, a ser drásticos, a ser severos con el pecado. Y por último, Señor, te pido también que nos ayudes a hacer de buen testimonio a los demás. Queremos ser sal en este mundo, sal en esta tierra. Queremos que nuestras vidas influencien a otros, sean de bendición, que otros anhelen conocerte, no por las palabras que decimos, sino por la manera que nosotros vivimos. Como dijo un antiguo predicador, que nosotros podamos predicar de ti todo el tiempo y que usemos las palabras solamente cuando sea necesario. Oh Dios, ayúdanos a llevar ese tipo de vida y que la gente de este mundo se sienta atraída para ti. Te ruego por aquellos que no te conocen el día de hoy y que al escuchar estas palabras, Señor, este mensaje, ellos entienden cuál será su destino, cuáles serán las consecuencias de su vida de pecado, Señor. Yo te pido que tú toques sus corazones, que tú toques sus vidas y que ellos puedan llegar a conocerte como su Dios, su Señor personal. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra en sus vidas, porque nosotros ya hemos hecho la nuestra y es compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Será hasta el próximo domingo. Estaremos nuevamente meditando el Evangelio de Marcos. Y que el Señor añada bendición a estas palabras y que también podamos tener una semana llena de bendiciones. Un abrazo muy fuerte y nuevamente saludo a todos los que nos están siguiendo. Que el Señor los bendiga. Amén.